Muchas cosas se dijeron del estafador de Tinder, pero en este video te voy a hablar de un tema del que nadie habla. Hola y buenas noches, ya que en este canal siempre es de noche. Hace mucho en el canal que no analizábamos casos, así que me parece que es una buena oportunidad para retomar este tipo de videos que sé que a ustedes les gustan. ¿Y con qué caso vamos a retomar? Porque vamos a estar hablando justamente del estafador de Tinder. Y quiero contarles que me decidí a hacer este video gracias a la recomendación de mi amiga personal, Bel Bosolo, que si no la conocen les dejo una foto. Vayan a seguirla, también está en YouTube. Y obviamente también por sus recomendaciones en mis vivos de TikTok, las cuales siempre tomo en cuenta. Antes de comenzar con el video, recuerden, si no están suscriptos a este canal, este es el momento para hacerlo. Y sin más dilación, vamos al tema. Como les conté, muchísimo se habló de este estafador de Tinder. ¿Es psicópata? ¿No es psicópata? ¿Las personas se dejaron manipular? ¿Era muy evidente que todo era una mentira? Bueno, vamos a tratar de resolver estas preguntas en este video. Para aprovechar muchísimo mejor este análisis tienen que ver dos cosas. En primer lugar, el documental de Netflix que se llama El estafador de Tinder. Y en segundo lugar, mi video acerca del ciclo de manipulación coercitiva. Y les explico por qué. En ese video explico un modelo que se utiliza para analizar relaciones abusivas que tienen que ver más con lo doméstico, con abusos familiares y de pareja, pero que me parece que aplica muy bien para poder entender qué le sucedió a las víctimas de este manipulador. Voy a hacer un resumen muy expeditivo de qué se trata. Consta de 3 etapas. La primera es la persuasión coercitiva, la segunda es la manipulación psicológica o emocional y la tercera es el control coercitivo. Y lo primero que vamos a analizar es el modus operandi de este sujeto en general y vamos a conocer un poquitito de su historia. Este sujeto, que se hacía llamar Simon Leviev, era oriundo de Israel y se dedicaba a estafar a mujeres solteras que conocía por Tinder. Tenía un modo de actuar muy ingenioso. Primero las atraía, les prometía una vida de lujos y amor, con eso generaba su confianza y luego les pedía dinero con diversas excusas que generalmente implicaban que su vida estaba en peligro y él tenía que de alguna manera ser resguardado con el dinero de sus víctimas, para luego descartarlas y desecharlas. Pero lo original, digamos, de su método tenía que ver con cómo organizaba a sus víctimas para que una solvente los gastos de la otra. Les explico. Tenía un modo de funcionamiento muy parecido a lo que conocemos como un esquema Ponzi. Atraía a una chica mostrándole una vida de lujos, de supermillonario. Luego eso le daba seguridad a sus víctimas de que era una persona solvente, de que era una persona que tenía mucho dinero y por lo cual nunca podría estafarlas. ¿Les hace juego eso con algo que pensamos generalmente acerca de los políticos, quienes también suelen ser psicópatas, dicho sea de paso, como se puede ver muy bien en mi video de cuáles son los trabajos que eligen los psicópatas? Nosotros con los políticos solemos pensar que si son millonarios no nos van a robar, ¿no? O eso es lo que cree alguna gente. Bueno, esto es muy similar. Este psicópata le mostraba vida de millonario a sus víctimas y le pedía dinero y le pedía dinero y le pedía dinero. Luego, cuando la víctima reclamaba, le daba un montón de vueltas al asunto hasta que finalmente las descartaba. Todo esto ocurría en un ciclo muy corto de tiempo. Pero esta aquí la gran pregunta: ¿cómo podía sostener esa vida de lujos? En realidad, su vida de lujos era una vida prestada, era una vida alquilada, era una fachada total. Y lo que hacía era, con el dinero que le daba una de sus víctimas, montaba toda la escena para conseguir otra víctima. Entonces era como un face in, face out constante. Después de esta breve descripción a grandes rasgos, me gustaría que analicemos los casos de Cecil y de Pernilla por separado. Vamos a analizar primero el caso de Cecil, que me parece el más interesante, porque tiene que ver con un montón de cuestiones que se encarnan socialmente y que vuelve a las personas vulnerables. Recuerden que en la primera etapa, que es la de persuasión coercitiva, los psicópatas suelen detectar muy bien cuál es la vulnerabilidad de la persona y suelen entrarle por esa beta, ofreciéndoles una respuesta a esa vulnerabilidad. Obviamente todo en el tono de una falsa promesa, de un canto de sirena que nunca se va a realizar. Entonces, en el caso de Cecilia lo que encontramos es una chica que es de pueblo, que se mudó a una ciudad que es extranjera,
que tiene un ideal del amor romántico muy calado, que ella cree en el amor y que el amor puede tener cualquier costo en la vida de una persona, y esto hace a su vulnerabilidad, que esa persona sienta esa falta de un amor ideal en la vida, de un príncipe azul, que recordemos, dicho sea de paso, que en los cuentos de Disney, a los cuales Cecil hace alusión, los príncipes azules aparecen de repente y le cambian la vida a la persona. Bueno, esto es lo que esta chica esperaba. Y esto es lo que este psicópata detectó. Entonces le muestra una vida de lujos, pero también una vida romántica. Un amor que aparecía intempestivamente y que era ese príncipe que estuvo esperando toda la vida. En lo que es la historia de Cecil. Y sabemos que luego de la persuasión coercitiva viene la manipulación emocional y psicológica. ¿Y cómo la manipulaba? Bueno, luego de que se haya creado un lazo de afecto entre ambos, este tipo, Simon, lo que decía era que su vida estaba en peligro. Y que viva o no viva dependía de la ayuda que podía darle Cecil. Entonces, lo que hace es utilizar todo lo afectivo, todo el vínculo que había creado Cecil sobre él para obtener un rédito. Lo que argumentaba era que al ser el hijo de un magnate tenía un grupo de enemigos que lo perseguían y lo rastreaban con sus tarjetas de crédito, por lo cual no podía usar sus cuentas bancarias y tenía que ser sostenido por Cecil. Y para que esta etapa funcione lo mejor posible, no dudaba en recurrir a las tácticas que fueran, como por ejemplo mostrar fotos manipuladas donde él estaba sangrando, donde su guardaespaldas estaba herido, etc. Todo esto de forma muy intempestiva. Y un dato importante es que a las víctimas no les pedía el dinero todo de una sola vez, sino que les iba pidiendo pequeños montos o asociaciones de tarjetas de crédito. ¿Y esto por qué? Porque si les pedía todo el dinero de una sola vez, las víctimas lo iban a pensar muy bien. En cambio, pidiéndole montos cada 2 días y prometiéndoles que se iba a terminar en el corto plazo esta cadena de pedidos, lograba que se dieran más fácilmente a sus requerimientos. Entonces ya pasamos por la etapa de manipulación, ahora vamos a la etapa de control coercitivo. Y esto tiene que ver con la última etapa de la relación que él tuvo con Cecil, en la cual lo que ocurría era lo siguiente. Solía ser muy astuto. En el momento en que él detectaba que los pedidos de dinero se agotaban, lo que hacía era invadir con información a su víctima. Entonces le decía que sus enemigos estaban cada vez más cerca, le reforzaba la idea del amor romántico, de que iban a tener una vida felices y por siempre. A su vez, se aprovechaba de esta situación. Cecil, para darle dinero a él, pidió préstamos a bancos y los bancos estaban reclamando que Cecil pague estas sumas de dinero, por lo cual sometía a sus víctimas a un estrés extremo. Imagínense estar en la posición de Cecil. Los bancos te persiguen, el supuesto amor de tu vida está en peligro, los enemigos lo quieren matar y también te están buscando a vos, porque esa es otra, les decía, mis enemigos también te están buscando a vos. Es una situación muy estresante que mantenía controlada a la víctima. La víctima no sabía qué hacer, no sabía cómo pedir ayuda. Y en el caso de Cecil, inclusive ella mostró documentación falsa para que le otorgaran los créditos. Por lo cual, como hablamos en la etapa de control coercitivo, justamente lo que sucede es que el psicópata coarta las posibilidades de acción de la víctima. Y acá tenemos un claro ejemplo. No puede pedir crédito, no puede pagar. Presentó documentación falsa, le da miedo denunciar por ello. Piensa que si da un paso en falso le van a quitar la vida al amor de su vida. Sus libertades estaban totalmente coartadas. Por otro lado, el documental de Netflix también nos cuenta la historia de otra de las víctimas, que se llama Pernilla, que tiene un perfil totalmente distinto al de Cecil. Pernilla era una joven griega que vivía en Mykonos, una ciudad de recontra lujo, un destino turístico muy de alta gama, que tuvo citas con él por Tinder, pero no logró tener una conexión romántica, sino más bien una conexión de amistad. Y acá me gustaría hacer un paréntesis y explicar algunas de las cuestiones que siempre me preguntan en los vivos de TikTok. ¿Cómo se comportan los psicópatas en general? Y no hay una generalidad de comportamientos. Son distintos entre sí, como las personas no psicopáticas también somos distintas. Y acá vemos que con Cecil la vulnerabilidad estaba por el lado de lo romántico, pero con Pernilla la vulnerabilidad estaba por el lado de lo lujoso, los viajes, la amistad verdadera, que también era un deseo expreso de Pernilla, y él aprovechó esa beta. Si no iba por lo romántico, iba por la amistad
y por los lujos. Entonces en la etapa de persuasión coercitiva se presenta como un gran amigo que le iba a dar una vida de lujos, que le iba a conectar con gente muy importante, que le iba a llevar a recorrer el mundo. Y luego en la etapa de manipulación coercitiva fue muy similar a lo que sucedió con Cecil. Le envía fotos diciéndole que lo están persiguiendo, que están a punto de matarlo, que necesita dinero, que no puede usar sus tarjetas de crédito. Y ella de nuevo deseaba realmente tener un amigo en quien confiar, por lo cual le brindó el dinero. Pero no llegó a la etapa de control coercitivo porque justamente antes alguien la notició de que en realidad este señor, Simon, era un estafador y que utilizaba el dinero de sus víctimas. Pero él intentó controlarla, de hecho la amenazó y le dijo que se iba a arrepentir de por vida y que iba a pagar, y no solo con dinero, todo lo que le estaba haciendo. Me parece que este documental ilustra de manera muy eficiente toda la cuestión de la vulnerabilidad de las víctimas. Cada uno tenemos nuestra vulnerabilidad y que obviamente está moldeada por la sociedad y la cultura en la cual nos vemos inmersos. Algunos pueden desear el amor para toda la vida, quizás otros pueden desear tener una vida de lujos, quizás otros puedan desear sanar alguna herida que tengan. Siempre va a ser distinto. La cuestión es que los psicópatas saben detectar eso. Y otra cosa que es interesante es ver la analogía posible que hay entre el comportamiento de este psicópata y la dependencia de los estupefacientes. Porque él justamente lo que hacía era encontrarse pocas veces con sus víctimas, brindarles una cantidad de información y de emociones apabullantes y luego desaparecer. Desaparecía, tenía que viajar, tenía que irse a un lado, tenía que irse al otro. Aparecía brindándoles de nuevo el famoso bombardeo de amor y desaparecía. Era como que le iba suministrando dosis de algo que luego se transformó en adictivo para estas personas. De hecho, una cuestión importante a señalar es que una chica argentina que vive en Alemania tuvo una cita con él. Justamente ella cuenta que cuando no quiso ir a una fiesta con él, él le dijo: pensé que eras más espontánea. Su estrategia era subir las emociones al máximo y bajar la racionalidad al mínimo. Y esto lograba filtrarlo con sus primeras citas. Sus primeras citas solían ser en el día o al día siguiente de que hacía match en Tinder, y ahí le mostraba la vida de lujos. Entonces sucede como cuando hablamos del pensamiento mágico en este video, que se va perdiendo cada vez más una cuota de racionalidad, porque si tomo una decisión muy emocional, o por ejemplo, verme con una persona al otro día que hice match en Tinder, tomar un vuelo para verla, luego se siguen sucediendo una lista de hechos poco racionales. Por eso es importante conocer nuestras propias vulnerabilidades y también conocer cómo actúan las personas que podrían aprovecharse de ellas. Si todavía no me seguís en mis redes sociales, en la descripción de este video tenés el link a todas ellas. Ahí hago mucho más contenido. Agradezco un montón a todas las personas que colaboran con Cafecito. Les voy a hacer saludos personalizados a través de Instagram. Recuerden que si quieren colaborar con el sostenimiento de este canal, el cual me implica a mí tiempo y dinero, ya que gasto en muchas cosas, pueden hacer su donación a partir de 50 pesitos. Recuerden likear este video y también dejarme su comentario. ¿Vieron la serie? ¿No la vieron? ¿Tenían este punto de vista de los hechos? Cuéntenme. Les dejo un video recomendado y será hasta la próxima.